¿Cómo les va? Es el principio del final del estudio de la revisión de la filosofía comparada a través de grandes filósofos con mucha inteligencia y que tuvieron algunas frases, algunos pensamientos que han sido, han impactado a las sociedades modernas. Bueno, ustedes en la portada están ustedes viendo a Slavoj Zizek, es el último, digamos, que yo considero, hay que mencionarlo porque tuvo algunas frases muy importantes dentro de esta autohistoria. Ok, Slavoj Zizek, estamos desde 1949 más o menos, es un filósofo, psicoanalista básicamente, y crítico cultural esloveno, básicamente. Él es director internacional del Instituto Birkbeck de Humanidades de la Universidad de Londres, básicamente, ¿no? Él imparte, por ejemplo, filosofía continental, básicamente, psicoanálisis también, teoría política, estudios culturales, una crítica cinematográfica, también ha manejado el marxismo, por ejemplo, hegelianismo y teología. O sea, muchas disciplinas dentro de el desarrollo de su intelecto, ¿no? Él nació, por ejemplo, el 21 de marzo de 1949. A esta edad está como 75 años más o menos. No es un chamaquito, ¿no? Es una persona ya suficientemente liberada y estudiada. O sea, él es un hombre líder, básicamente quiso ser liderazgo dentro de su tipología de la filosofía. Él fue influenciado también no sé, por Hegel, por ejemplo, algunos otros pensadores que fueron importantes para él. Él estudió, por ejemplo, en la Universidad de París, ¿de acuerdo? Esto fue más o menos acá, no sé, en 1985, pero pues ya es una persona madura que sabe lo que quiere, por supuesto. Tiene pues su familia, sus hijos, es una persona familiar, básicamente, ¿no? Que de hecho, filósofo de origen esloveno, que se considera uno de los pensadores críticos más importantes de la época moderna. Básicamente, sus teorías incorporan, por ejemplo, las propuestas del psicoanálisis lacaniano y el materialismo dialéctico, sobre todo marxista, ¿no? Y gira en torno a los movimientos políticos y culturales, básicamente, ¿no? Es básicamente, ¿no? Luego otra cosa, las crisis sociales actuales, la construcción de ideologías, por ejemplo, los sistemas de pensamientos contemporáneos. Miren, entre sus obras más destacadas se encuentra, por ejemplo, el sublime objeto de la ideología. También ha realizado estudios culturales, reflexiones sobre el multiculturalismo, este, y cinco intervenciones sobre el uso, sobre todo de la nación, básicamente, ¿no? De algunas frases que pueden nombrar lo que sea o conocerlo más de cómo pensaba, ¿no? Tuvo algunas frases importantes, y sus reflexiones y ensayos, pues no solo abarcan, por ejemplo, un análisis sobre movimientos políticos y sobre todo los problemas sociales que están pues apareciendo en la actualidad, sino que también habían acerca, por ejemplo, a las ideologías, sobre todo, los sistemas de creencias y símbolos que utilizamos para interpretar lo que ocurre y planteamos algunos objetivos, ¿no? Vamos a revisar algunas de sus frases y ya ustedes los podrán entender y van a comprender el pensamiento de este filósofo. Por ejemplo, él dijo, por ejemplo, dice, si tienes razones para amar a una persona, no la amas. Ustedes van a revisarlos para saber por qué pensaba así o qué es lo que quería hacer, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo,
mostró un carácter irracional y privado del amor, básicamente, ¿no? Algo que no puede ser explicado con palabras, ¿ok? En una otra frase dice, por ejemplo, la corrección política es totalitarismo moderno, ¿de acuerdo? La corrección política es totalitarismo moderno. ¿Qué quiso decir? Bueno, tenemos que encontrar el sentido por qué quieres esto. Otra frase dijo, pienso ciertamente que la realidad existe para que podamos especular sobre ella, ¿de acuerdo? Y ustedes van a tener oportunidad de encontrar el sentido que él quería en cada una de sus frases, ¿no? Para entender, pues, como los últimos filósofos conocidos en la humanidad. Otra frase dijo, la libertad formal precede a la libertad real. Bueno, ustedes van a ver, a buscar el sentido de ello, o sea, la libertad basada en el uso de leyes, básicamente, ¿no? Otra frase dijo, no puedes cambiar a las personas, pero puedes cambiar el sistema para que las personas no sean empujadas a hacer ciertas cosas. Bueno, hay que tratar de ver qué es lo que nos quería decirnos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ok. Luego, por ejemplo, nadie es otra persona. Nadie se toma en serio la democracia o la justicia, ¿no? O sea, es una frase de Zizek en las que queda clara su postura crítica, ¿no? Son todos los ideales contemporáneos, básicamente, ¿no? Otra frase de él dice, el poder verdadero no necesita arrogancia, una larga, larga barba o voz agresiva, ¿no? Sino que te envuelves en cintas de seda, encanto e inteligencia. ¿Qué quiso decir? No sé, es una forma muy fuerte de poder. O sea, no funciona a través de la fuerza, sino a través de qué? De la seducción, básicamente, ¿no? Es un líder natural. Como yo lo estoy diciendo, es un líder natural, ¿de acuerdo? Otra frase dijo, en realidad no queremos conseguir aquello que creemos querer. Es cuestión de analizarlo, ¿eh? O sea, para un filósofo de verdaderos motivos, o sea, de acciones que están más allá o sea, de nuestra comprensión directa o individual. Cuando dice, en realidad no queremos conseguir aquello que creemos creer. ¿Ok? Bueno. Otra frase dijo, vivimos en tiempos extraños, en los que somos inducidos a actuar como si fuésemos libres. ¿Qué es lo que quiso decir? Bueno, ustedes van a analizarlo una cosa, la frase completa para que ustedes lleguen a una determinación para conocerlo más, ¿no? Otra frase dijo, por ejemplo, los expertos son por definición las sirvientes de aquellos que están en el poder. En realidad no piensan, solamente aplican sus conocimientos a los problemas definidos por los poderosos. Bueno, así pensaba. Sí, sigue pensando Slavoj Zizek, aquí ven básicamente, ¿no? Ok. Otra frase dice, sí, sé que es mentira, pero igualmente me permito estar afectado emocionalmente por ello. De acuerdo. Otra frase de él dice, la experiencia que poseemos de nuestras vidas desde dentro es básicamente mentira. Las verdades residen en el exterior, o sea, en lo que hacemos básicamente. Otra frase que él tuvo dice, el hecho de no hacer nada no está vacío. Tiene un significado decir sí a las relaciones existentes de dominación. Bueno, ustedes van a poder analizar este tipo de citas célebres que tuvo Slavoj Zizek. Prácticamente tiene un contenido social y político, ¿de acuerdo?
Otra frase dijo, la fuente definitiva del mal es la compasión en sí misma, en sí misma. Van a encontrar ustedes el sentido de la frase que tiene, que nos dejó dicho, o que nos ha dicho, porque no sé, que yo sepa, no se ha muerto todavía, ¿no? Otra frase de él dice, comer manzanas orgánicas no soluciona nada, ¿ok? O sea, él estaba mencionando cambiar nuestros hábitos de consumo, ¿no? Que no puede ser la solución, ¿no? Básicamente. Otra frase de él dice, para entender el mundo actual necesitamos el cine. Bueno, para este filósofo, pues no sé, el cine reproduce la manera de pensar en la sociedad en la que se ha hecho, básicamente, ¿no? Así lo pensó él. Por ejemplo, otra frase dijo, las palabras no son nunca solo palabras, importan porque definen los contornos de lo que podemos hacer. Ok, hay que analizar su pensamiento y vamos a llegar a una conclusión. Otro pensamiento dijo, ¿qué pasa si al mundo en el que percibimos un problema es parte del problema? Bueno, es una manera de recordar la importancia de examinar los discursos, básicamente, ¿no? O también las ideologías de cada quien. Otra frase dijo, el amor. El amor se experimenta como una gran desgracia, un parásito monstruoso, un estado de emergencia permanente que arruina los pequeños placeres. Bueno, es una de las frases, sí, de las que nos muestra también su forma crítica de ver las cosas, o sea, sobre todo en relación al concepto del amor. O sea, bueno, si queremos estudiarlo más y entenderlo más en cuanto a su pasado, es cuestión de profundizar. Vamos a ver una última palabra que tengo yo por ahí señalada. Dijo, no seremos libres porque nos falta el lenguaje necesario. ¿Para qué? Para articular nuestra falta de libertad. O sea, este filósofo esloveno se refiere aquí a las dificultades para, no sé, para explicar los mecanismos por los que la libertad no es privada. ¿Hay algún otro, un filósofo cortito que los puedo mencionar? Es Brian Chung Han. Algo que les voy a decir que te lo tengo en la mano. Está de 1959 ya, ¿eh? Sí, muy avanzado. O sea, de los últimos que han identificado como un buen filósofo. O sea, miren, Brian Chung Han, un filósofo y ensayista orgánico de Seúl, era de Seúl, y fue docente de la Universidad de Artes de Berlín, o sea, cuyo pensamiento ha ganado, no sé, cada vez más importancia en los estudios, pues sobre la época contemporánea, ¿no? Bueno, para mencionarlo, sus obras realizan una crítica a los sistemas económicos y políticos, básicamente el neuroliberalismo. O sea, la competencia laboral también, el exhibicionismo digital, y también nos tomó en cuenta, por ejemplo, la poca transparencia política de las sociedades actuales. Bueno, es para mencionarlo porque es de los últimos filósofos modernos que surgieron por ahí, ¿no? Mire, ahí vamos a terminar entre los filósofos que yo les he comentado. Voy a penetrar realmente lo que es básicamente cuáles son las principales diferencias entre la psicología y la filosofía. Ahí donde yo quisiera que hiciéramos una comparación, porque dice, bueno, el que sabe psicología es como si hiciera filosofía. No, tiene interrelación, de acuerdo. Hay una interrelación semántica entre la filosofía que yo les mencioné en este momento, en esta audiohistoria, pero también la interrelación con la psicología.
porque la psicología es una ciencia muy abierta y hay una interrelación con la filosofía. Miren, les voy a explicar. Es fácil confundir entre ellas psicología y filosofía. Quizás porque ambas pueden ser, no sé, aplicadas en una gran variedad de ámbitos y abordan también temáticas que van más allá de lo que es material y constante en el tiempo, básicamente, ¿no? Existe, por ejemplo, no sé, una vaga noción de que desde ambas se pueden, no sé, emitir, por ejemplo, consejos y proponer normas también, ¿no? O hay guías de conducta y lecciones de vida, pero saber también dónde empieza el campo de estudio de una y dónde termina el de la otra. Entenderlo así no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil buscar la diferencia de cada una entre la psicología y la filosofía. Sin embargo, eso no significa que no existan líneas claras que separan cada uno de sus reinos de investigación y aplicación también. Yo puedo proponerles, por ejemplo, aquí, yo siento que hay como unas 6 diferencias entre la psicología y la filosofía. O sea, que pueden servirles a todos. ¿Para qué? Para orientarse mejor en este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, entender lo que es de la filosofía que acabamos de tratar en este momento y compararla con la psicología, ¿no? Porque son diferentes realidades. Hay, sobre todo, muchos modos de estudio cada una de ellas. Porque son dos, filosofía y psicología tienen una gran importancia dentro del intelecto, dentro de la filosofía, sobre todo del concepto de mentalidad en general, ¿no? Por ejemplo, vamos a conseguir esto. Por ejemplo, en un momento se aprenden de manera distinta, tanto de la psicología, filosofía, con la psicología. Acabamos de hablar de filosofía. Y vamos a compararla con la psicología, ¿de acuerdo? Se aprende de maneras distintas. Las enseñanzas de la psicología, básicamente, se basan en metodologías en las que están incrustadas herramientas muy específicas y que van mucho más allá de la lectura cuidadosa. ¿De qué? Pues de textos, experimentación con voluntarios, observación de, no sé, con partes del cuerpo, con microscopios, por supuesto. El uso de programas estudiosos, básicamente. Luego, por ejemplo, la filosofía, si bien también puede servirle ciertos instrumentos, como los nombrados, no cuenta con un consenso no sé, tan amplio en lo relativo a una metodología para seguir, ¿no? Por ejemplo, otro punto es decir, en ellas, en estas dos filosofías, la filosofía y la psicología, se investiga, por ejemplo, en distintas metodologías, básicamente. Una de las principales diferencias, por ejemplo, entre psicología y filosofía se encuentra en la metodología que se utiliza en cada una de ellas. Miren, la filosofía está independizada del método científico, ya que trabaja más bien con las categorías conceptuales y la relación que se establece entre ellas. Y también, por tanto, puede servirse, no sé, de prácticamente cualquier instrumento y también método para sus investigaciones. Porque la psicología, por ejemplo, en cambio, se apoya en el empirismo. ¿Para qué? Para desarrollar hipótesis sobre el comportamiento y la percepción del ser, sobre todo del ser humano. Es lo que hay que distinguir para poder distinguirla totalmente. Por ello, la investigación cuantitativa y la estadística son de gran importancia en la investigación psicológica, lo cual significa que dar pequeños pasos en el conocimiento, básicamente, es la psique. Resulta caro y que se puede involucrar a muchas personas. Otro punto de ese, en la diferencia de las dos, es porque los objetivos son distintos, tanto de la filosofía como de la psicología. ¿De acuerdo? Miren, clásicamente,
La filosofía ha tenido fines intelectuales y su mayor meta ha sido la creación de categorías y sistemas filosóficos. ¿De qué? Que sirvan para explicar de la mejor forma posible la realidad o las realidades en términos generales. La filosofía tiende, por ejemplo, a estudiar en todo, un todo, más que como componentes específicos de la realidad, como sea la psicología. También puede servir como, pues, como una herramienta de emancipación colectiva, tal como proponen algunas corrientes filosóficas heredadas del marxismo, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, no sé, aborda la utilidad de ciertos marcos culturales e interpretativos para entender la realidad, básicamente, ¿no? Porque mira, la psicología, a pesar de tener infinidad de aplicaciones, acota en objeto del estudio más específico, o sea, la conducta humana y sobre todo la dimensión emocional y subjetiva de la interrelación con la psicología. Por eso, por eso sus hipótesis y teorías parten siempre del cuerpo humano o la subjetividad de las personas, ya sea en solitario o en relación, o sea, las unas con las otras, ¿no? Casi nunca, casi nunca aborda la búsqueda de una realidad totalmente ajena a la existencia todo, de las personas, más que la mente, por algo que históricamente ha dado en alguna una propuesta filosófica y se vislumbra en alguna propuesta filosófica totalmente, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, en cuanto a la utilización de lenguajes que usa la filosofía y la psicología, ¿ok? Gran parte de la psicología consiste en la investigación por medio del método científico y por ello busca bases empíricas que le ayuden a proponer, por ejemplo, modelos teóricos bien recibidos por la comunidad científica. O sea, como consecuencia, constantemente se está buscando el acuerdo de la significación de las palabras, básicamente, sobre todo para agilizar la investigación en ciertas áreas. Y que varios investigadores de varias zonas del mundo pueden colaborar de una misma línea de investigadores, ¿no? O sea, la filosofía, en caso de la filosofía, en cambio, puede encontrarse en sistemas filosóficos formulados por una sola persona. Es por eso por lo que, no sé, las principales personalidades en la filosofía que ustedes escucharon, como yo les dije, utilizan un lenguaje personal, ¿ok? Idiosincrático. No con su helado, o sea, con los demás, y con una misma palabra o expresión puede significar, por ejemplo, cosas muy, muy distintas, dependiendo del filósofo o filósofa que lo formule solamente, ¿no? O sea, los estudiantes de la filosofía, no sé qué van a necesitar. Van a dedicarle mucho más tiempo al estudio, a cada uno de los autores, antes de llegar a entender a lo que se refiere en cada caso, ¿no? Por ejemplo, mire, la filosofía lo empapa todo, ¿de acuerdo? Ustedes lo van a entenderlo así. En cambio, la psicología es específica. Mire, la filosofía provee a todas las ciencias de las categorías analíticas desde las cuales estudiar la realidad, mientras que no tiene por qué verse afectada por, no sé, por descubrimientos científicos, básicamente, ¿no? Por ejemplo, primero, pero la psicología va más allá de la ciencia y empezó a existir antes que esta, ¿de acuerdo? Antes que la psicología. De hecho, al escribir este texto, estoy haciendo algo más parecido a la filosofía, a lo que yo expongo con ustedes, y para encontrar la historia de la filosofía, es escribir este texto. Por ejemplo, estoy haciendo algo más parecido a la filosofía, sobre todo que a la psicología, ¿no? Porque estoy diciendo decir que desde qué perspectiva abordar cada uno de los conceptos, qué aspecto resaltar y sobre todo, cuáles omitir,
que eso también es muy importante, ¿no? Miren, la psicología científica, como forma parte de una de las distintas capas de la ciencia, está atravesada por estos debates filosóficos que no tienen por qué formar parte de la materia que pretende estudiar, básicamente, ¿no? Por ejemplo, la filosofía aborda, por ejemplo, la moral. La filosofía aborda la moral y la psicología no. Esa es la diferencia entre estas dos disciplinas, entre la filosofía y la psicología. La filosofía quiere explicar, por ejemplo, quiere explicar todo lo que pueda ser explicado. Y esto incluye, por ejemplo, no sé, el estudio de las maneras correctas para compartirse, ¿no? Es por eso que por lo que muchas de las grandes mentes pensantes, o sea, de esta disciplina, se han ofrecido sus maneras de entender las categorías de lo que es bueno y también de lo que es malo. Esa es la básica de la filosofía. En cambio, la psicología se mantiene al margen de este tipo de debates. Y en todo caso, bueno, no sé, dará información sobre, no sé, sobre qué tipo de comportamientos pueden ser de utilidad. ¿Para qué? Para acercarse a una meta, básicamente. Además, es posible que una investigación, o sea, un investigador o investigadora también como mujer, ¿verdad? Investiguen los fundamentos psicológicos que hay detrás de los diferentes tipos de moral, básicamente, en diferentes culturas, eso sí, no en una sola, sino en todas las culturas. Pero no estudiará la moral en sí, sino sus orígenes, que es lo más importante de la filosofía. Además, mire, las aportaciones provenientes, por ejemplo, de la psicología, pueden ser aprovechadas, ¿no? ¿Para qué? Pues para proponer el establecimiento de, no sé, de escalas éticas y teóricas. ¿Sobre todo de qué? Pues de la moral. Ahí sí, ahí va algo más concreto, ¿no? Es que miren, vamos a ver, encontrar lo que es cuáles son los defectos o coincidencias, ¿de acuerdo? Y ahí es donde podemos entender y ustedes, ubicar ustedes si es filosofía o es psicología. Por ejemplo, cuando uno quiere hablar del autoritarismo, por ejemplo, el autoritarismo son, no sé, una serie de características de una persona que incluyen conductas antidemocráticos o intolerantes, por ejemplo, ¿no? A tratar de ese tipo de personas, no importa, por ejemplo, si tienes o no la razón, tu opinión no tiene ningún valor, ¿ok? Porque lo único que quieren es que se les obedezcan a toda costa. Por otro lado, por ejemplo, las personas autoritarias se caracterizan por creer que saben mejor que los demás, que los demás necesitan tal y como lo haría, no sé, un gobernante déspota, básicamente, ¿no? Hace la única autoridad, exacto, capaz de decidir básicamente lo que está bien y lo que no está bien. La posibilidad de que el diálogo queda excluida y simplemente bueno, hay una transmisión de órdenes dirigidos hacia los demás. Cuando nosotros podemos diferenciar entre la avaricia y la codicia, tenemos que ser muy claros. Por ejemplo, la avaricia y la codicia son rasgos muy negativos para la persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este nunca está contenta con lo que tiene. Siempre quiere más, ¿ok? Y los avariciosos solo les importan, por ejemplo, no sé, las cosas materiales, exactamente, o el dinero, por la riqueza, vamos a decirlo, ¿no? Y les da igual cómo se consiguen. Siempre quieren más y más y más. Eso es la codicia, básicamente. Y por supuesto, siendo básicamente aváricos de todo esto. Además, el hecho de que alguien sea avaricioso, por así decirlo, no solo crea, no sé, situaciones de injusticia, sino que
si se extiende esta mentalidad, la posibilidad de colaborar y de cooperar para llegar, no sé, a un objetivo común desaparece. Entonces solamente reina el individualismo. O sea, surge y se domina el individualismo. Miren, cuando vamos a hablar de la envidia, vamos a decir de la envidia, que hay muchos que son envidiosos total, ¿no? La envidia es una característica de la persona que no es sana, ¿ok? Ni para la persona que es víctima, ni para, no sé, para él el envidioso. Detrás de la envidia siempre hay una autoestima baja, la frustración y el dolor. La envidia, por otro lado, hace que las personas puedan destacar, no sé, en algo, lo hagan. O sea, lo que temen es la consecuencia de que esto puede tener a causa de una repercusión social, básicamente. Que estos éxitos tendrían, básicamente. O sea, pueden profundizar en este concepto de nuestro artículo o de establecimiento, por ejemplo, la psicología de la envidia. Si puedes hacer algo, determinar básicamente la psicología de la envidia. Por ejemplo, miren, ustedes que pueden pensar en la agresividad. ¿Qué es lo que significa la agresividad? La agresividad es una conducta que hoy en día no está muy bien vista, especialmente cuando pretendemos vivir, no sé, en una sociedad civilizada, básicamente, ¿no? El agresivo o la agresiva ve a todo el mundo como una amenaza y la mínima de cambio monta en cólera, básicamente. Es como bueno, aquellos que piensan que son crueles, por así decirlo. Alguien que dice yo soy cruel o acepta que es cruel o alguien le señala que es cruel, está lleno de crueldad. Hacer daño a alguien de manera intencionada es lo que se conoce como ser cruel. Este tipo de personas no tienen la empatía desarrollada y no muestran movimientos por sus acciones. Sin duda, es un defecto de los más destacados, totalmente destacado. Es, por ejemplo, otra situación, la venganza. Si vamos ¿qué vamos a pensar de las venganzas? Hay gente vengativa, la venganza y el rencor. ¿Quiénes son los que tienen venganza y rencor? Miren, el rencor y la venganza no son lo mismo, pero están relacionados. Mientras el rencor es un tipo de daño moral por el que nos sentimos ofendidos, la venganza es la acción que va asociada a este rencor y por lo cual pues, nos comportamos de manera hostil y queremos que la otra persona sufra las consecuencias de habernos hecho daño, básicamente. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿De qué significa la arrogancia? Porque es otra cosa, ¿eh? ¿Quién es arrogante? La arrogancia es una cualidad negativa, definitivamente, ¿eh? Es una cualidad negativa de una persona porque se valora por encima de los demás, básicamente, y puede llegar a desprestigiar a otros individuos y tratarlos como si fuesen inferiores. Él se va a sentir yo soy superior a cualquiera y los demás son inferiores. Ese es el problema, el problema y el defecto de ser arrogante. Es, por ejemplo, el egoísmo, que es muy típico de los seres humanos en muchos sentidos, el egoísmo, ¿no? El egoísmo se caracteriza porque la persona es poco propensa a compartir, número uno, y solo actúa si puede sacar beneficio propio. Son personas insaciables, básicamente, y solo actúa si puede sacar beneficio propio. Son personas insaciables, como les digo, y siempre quieren más. O sea, no se detienen hasta conseguir lo que quieren y se sienten muy ofendidos y rencorosos cuando no consiguen lo que pretenden obtener de los demás. Es, es, o sea, si hay una diferencia de lo que es la egolatría. ¿Qué es lo que es la egolatría? La egolatría no sé, una admiración
excesiva hacia uno mismo. Y es un rasgo asociado, no sé, a ciertas carencias afectivas y emocionales. Ahí está el problema. Están afectados tiene carencias afectivas y emocionales. Es difícilmente garantizan relaciones interpersonales sanas, básicamente, ¿no? Es, por ejemplo, otro problema que debe tener un ser humano, es cuando es orgulloso, orgullosa también, ¿no? También a las mujeres, hombres y mujeres. El orgullo puede ser positivo, ¿eh? Puede ser positivo en algunas situaciones, como forma de protección. Sin embargo, en la mayoría de los casos es un obstáculo para el bienestar y las relaciones interpersonales. O sea, pues, ¿saben qué pasa? Entorpece básicamente la comunicación natural y la expresión de qué, de los sentimientos, básicamente. Asimismo hace que la persona pues, no reconozca sus errores, básicamente, y puede ponerse a la defensiva, exactamente, a la defensiva de los demás. Así es lo que sucede. Es como, por ejemplo, hay cualidades y también defectos. El perfeccionamiento, por ejemplo. Mire, el perfeccionamiento también puede asociarse a algo positivo, ¿de acuerdo? Porque la persona puede hacer un trabajo impecable. Sin embargo, eso sí, este rasgo de la personalidad convierte al individuo en sumamente infeliz. Increíble, pero sí, infeliz. Pues nunca está contento con lo que hace. El perfeccionismo te beneficia como te perjudica, ¿no? Es igualmente el ser irritable. Hay gente que son, un hombre o una mujer puede ser irritable. La irritabilidad, si lo han entendido, se caracteriza porque la persona es propensa a sentir ira. Eso es importante. Y una reacción agresiva ante un estímulo, no sé, que considera que le molesta, básicamente. O sea, las personas fácilmente irritables siempre están molestas por consecuencia, ¿eh? Es como aquellos también que son, no sé, intolerantes. O sea, viven en una gran intolerancia. Es otra cosa. Miren, la poca tolerancia, si no tienes tolerante ante la vida, la poca tolerancia hacia los demás y hacia las diferencias convierten esta característica en uno de los mayores defectos del ser humano. Estos individuos son intransigentes y están llenos de prejuicios, básicamente. Es igual a aquellos que se les menciona, esa persona es fanática en todo de la vida. Sea hombre o mujer, son fanáticos. También es otra cosa que hay que cuidar. El fanatismo es un comportamiento irracional y excesivo, ¿eh? Hacia una idea u objeto. También, por ejemplo, limita mucho la capacidad de la persona. ¿De qué? Pues de pensar por sí mismo y entonces pierde la libertad. O sea, para el fanático, sea hombre o mujer, sus ideas son incuestionables. ¿De acuerdo? Y que lo analicen y lo lleguen a madurar y a mejorar, ¿no? Hay muchas cosas que también son positivas y negativas. Es por ejemplo la pereza. Es otro problema del ser humano. La pereza es uno de los pecados capitales del ser humano, por así decirlo, ¿no? Y se caracteriza básicamente porque la persona muestra, no sé, una actitud de falta de ganas y de hacer cosas. Se puede llamar, por ejemplo, también es muy flojo o flojita, o hombre o mujer, se puede llamar es floja o flojo, ¿ok? Es, por ejemplo, sobre todo porque también tiene una falta de criterio propio. El que no posee un criterio propio también se perjudica. Algunas personas, por ejemplo, basan sus opiniones y gustos en la moda o en lo que creen que los demás van a valorar positivamente, ¿no? Y vamos a llevar a un extremo, por ejemplo, el racismo, por ejemplo.
el racismo, que es muy criticable. El racismo es uno de los mayores prejuicios del ser humano. Es negativo porque la persona no piensa racionalmente. Y además, ¿qué fomenta? El odio. El racimiento se puede llevar al odio. Es una de las causas de muchas agresiones, guerras. Hay que entenderlo. Y otro terrible mal en el ser humano es el sexismo, por así decirlo, ¿no? El sexismo es un prejuicio por cuestiones de sexo, nada más. Otra cosa tremenda es el machismo también, ¿no? Que es una de las formas de sexismo más conocidas y frecuentes, pero que existen diferentes tipos de sexismo. Hay que modularlo y controlarlo, ¿no? Y ser siempre tiempamente verdadero consigo mismo, ¿no? Como por ejemplo la mentira, simplemente. La mentira. Y cualquiera le encanta hacer mentir y mentir en su vida social. Mire, la mentira es otro de los defectos del ser humano, ¿de acuerdo? Que no siempre va dirigida hacia otras personas, sino que los individuos pueden autoengañarse. El autoengaño puede ser muy dañino y es una forma de evitar ver la realidad. Te vas a engañar por ti mismo y no vas a ver la realidad. Eso otra, por ejemplo, vamos a buscar una cosa de una inestabilidad emocional, por ejemplo, en la psicología. Neuroticismo, por ejemplo. El neuroticismo es la inestabilidad emocional que causa muchos problemas para la persona. O sea, el equilibrio emocional es necesario, no solo para el desarrollo personal de uno mismo, básicamente, ¿no? Sino también para relacionarse con los demás. En muchas cosas que yo lo entiendo así, ¿no? Profundamente. Y lo que pasa es que hay muchos, se adolecen de pesimistas, o sea, que tienen mucho pesimismo, por ejemplo, ¿no? La forma de pensar que tenemos afecta en mayor o menor medida a cómo nos comportamos. O sea, pensar siempre en negativo, por ejemplo, tiene consecuencias nocivas para la persona. Por eso siempre es mejor ser positivo y optimista. ¿De acuerdo? Y tampoco llegar a ser apático. Bueno, la apatía, por ejemplo, cuando una persona muestra apatía, significa que no muestra interés ni motivación. ¿Ok? Esto es negativo. Ser apático es negativo para la persona porque no le permite estar en movimiento, sino que se paraliza y le impide seguir hacia adelante. Él le impide seguir hacia adelante. O sea, no hay que negarse todo en la vida. Nomás, no, vamos a negar todo, no. La parte de la negación, cuando uno debe controlar de alguna manera ese interés de negar todo. ¿Okay? Pues miren, por ejemplo, negar la realidad, negar la realidad también es incapacitante. Y es una muestra de debilidad mental. Hay que evitarla. O sea, las personas que no afrontan los problemas suelen sufrir las consecuencias de sus actos. Pues a través del tiempo lo van a sufrir. El ser tan negativo toda la vida, pues, van a recibir las consecuencias de los actos al cabo de un tiempo. Por ejemplo, por ejemplo, cuando el ser humano no le gusta aceptar las ideas, por ejemplo. Cuando es intransigente, por ejemplo. La intransigencia hace, por ejemplo, la persona que no acepte las ideas, pensamientos y comportamientos de otras personas. Y es la incapacidad de ceder frente a otros, a pesar de no tener razón, básicamente, ¿no? Vamos a tratar de no ser intransigentes. O sea, veamos las cosas de mayor positividad. Y sean alegres siempre y no se enojen. Bueno, también
El mal humor. Sí, hay gente que les encanta estar malhumorado siempre. Nadie quiere rodearse de personas que siempre están de mal humor, porque al final amargan la vida de otras personas. El sentido del humor, recuérdenlo, es uno de los rasgos más atractivos que pueden tener un individuo. Sí, pues para eso, ¿no? O sea, debemos ser totalmente completos en la vida, no solamente ser superficiales, no ver la vida superficialmente, sino completo. Miren, las personas superficiales son aquellas que basan su vida ¿en qué? En la apariencia y en valorar aspectos superficiales, por ejemplo, de otra persona, por ejemplo, ¿no? O sea, en términos de la capacidad del dinero o vivir en un estado social muy elevado, no. Entonces, son personas que no suelen mirar ¿a qué? Al interior, ni son emocionalmente inteligentes, por lo que se convierten en individuos, no sé qué, emocionalmente vulnerables e infelices. Hay que superar eso. Mire, uno debe evitar extremos. Por ejemplo, en el consumismo, por ejemplo. En el consumismo, ¿de acuerdo? El individuo consumista es víctima de la sociedad de consumo. Se caracterizan por preocuparse excesivamente por la compra de objetos materiales, por ejemplo, ¿no? Asimismo, por ejemplo, estos individuos pues, también suelen ser superficiales y egoístas también. Los que son como consumistas, pues terminan siendo superficiales y egoístas, ¿no? Otra cosa que es fal en una sociedad y que la conduce al ser humano a algo negativo, ante una vida social y colectiva, que es la corrupción, por ejemplo. La corrupción está muy mal al día en el entorno político, ¿de acuerdo? Porque estos abusan de su posición para obtener beneficio económico, gracias a qué? Lo que todos conocen, a los sobornos y también por meter la mano en el dinero público, típico de la corrupción, ¿no? Sin embargo, bueno, cualquier persona puede ser, no sé, corrupta, ¿de acuerdo? No es solo exclusivo de los individuos que ostentan cargos políticos, es también un ser social normal puede ser corrupto y muy negativo en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que es la celosía. No sé si la conocen. Está muy relacionada, por ejemplo, en la baja autoestima, básicamente. Y causa muchos problemas en las relaciones interpersonales. Aunque generalmente se asocia, por ejemplo, no sé, a las relaciones de, no sé, de pareja, básicamente. También se pueden dar otro tipo de retractores o de relaciones, básicamente, entre una mujer y un hombre, o entre mujeres o entre hombres, ¿no? O sea, debemos tratar de no depender, básicamente, de los demás. Aunque existe, por ejemplo, una dependencia emocional, que puede ser negativa, ¿ok? La dependencia emocional es otra no sé, otro de esos fenómenos, ¿no? Fenómenos que son consecuencia de la baja autoestima, ¿eh? Y la falta de habilidades sociales. La persona emocionalmente independiente, o sea, no son felices y son incapaces definitivamente de salir de las relaciones tóxicas. Si ustedes viven en un nivel tóxico, van a ser infelices, básicamente, ¿no? Uno puede de alguna manera buscar la interrelación con la emocional, con la parte emocional. O también que pueden ser tener una dependencia emocional. Miren, la codependencia emocional no es lo mismo, por supuesto, que la dependencia emocional. Una cosa es la codependencia y otra la dependencia. Miren, la dependencia de este último término, o sea, la dependencia emocional, es muy importante. La codependencia emocional no se refiere a que la persona depende emocionalmente de la persona, sino que
hace referencia básicamente a la adicción, a la dependencia de su pareja, por ejemplo, ¿no? Y por tanto, pues no sé, pues, a la necesidad de ayudarle y preocuparse por su bienestar es otra cosa, ¿no? Es, por ejemplo, hay gente que critican destructivamente o benéficamente, ¿no? En relación con una persona o la pareja inclusive, ¿no? Miren, la crítica destructiva es muy importante. La crítica, miren, sobre todo la crítica, hay críticas constructivas, no destructivas. La crítica constructiva pueden ser beneficiosas si la persona que recibe la crítica aprende de lo que ellos, ¿no? Sin embargo, hay individuos, hay seres humanos que critican de manera destructiva. ¿Y para qué? Solamente para hacer daño. Y eso va a terminar la relación de una pareja o de una interrelación social. Es, por ejemplo, si usted busca algún perjuicio en la sociedad, utilizando el odio, por ejemplo, ustedes han escuchado la homofobia. Homofobia, ¿de acuerdo? Lo han encontrado usted por ahí. ¿Qué se refiere la homofobia? La homofobia es un prejuicio que se manifiesta pues como odio o antipatía hacia las personas homosexuales. ¿No? Para ellos la sexualidad va en contra de la naturaleza, por supuesto, ¿no? Muy respetable para eso. Es, por ejemplo, quienes abusan de la manipulación de los demás. Miren, la manipulación es muy dañina, ¿ok? Y crea mucho sufrimiento a la persona que es víctima. De esta manera, el manipulador influye, no sé, en la manera de pensar, no sé, tiene libre albedrío de su víctima. En la pareja, por ejemplo, ¿no? Es frecuente el chantaje emocional, básicamente. Es una forma de manipulación, por así decirlo, ¿no? Ya, bueno, ya finalmente vamos a tratar otra cosa antes de terminar esto. Es, por ejemplo, ¿qué quiere ser el ser maquiavélico? Ustedes ya han escuchado esto, el maquiavélico, ser maquiavélico. Las personas maquiavélicas hacen lo que sea, ¿para qué? Para conseguir lo que desean. Graves en esto. Las personas maquiavélicas hacen lo que sea para conseguir lo que desean. O sea, la frase, por ejemplo, la finalidad justifica los medios. Eso es lo que ejemplifica o hace un ejemplo perfectamente lo que es un individuo maquiavélico. Totalmente, ¿no? Yo quisiera, no sé, inventar algo. Yo de alguna manera me considero de alguna manera filosófico. No tan importante como ellos, ¿no? Los que yo acabo de decir. ¿Por qué yo soy filosófico también? Me gusta más que inventa psiquiatra o psicólogo en un momento dado, pero también trato de obtener algo de mí para el beneficio de los demás. Eso es una actuación filosófica, ¿de acuerdo? Después de esto voy a buscar otro tipo de opción para decirle a los seres humanos que sean felices y no infelices, básicamente. ¿Y qué hay que hacer? Hay cosas que yo les voy a decir y les puedo dar les voy a dar orientaciones para que sean felices. Mucha claridad. Es una manera filosófica de decirlo. No entre frases que se queden a la mitad y tienen que hacer un mayor esfuerzo para tratar de hacer que entender algo. No, yo trato de ser muy claro con ustedes en mi marea filosófica de hablar para hacerlo lo más claro para ustedes. ¿Para qué? Pues la filosofía lo que tiene que conducirnos a ser felices. O sea, la filosofía, como yo les planteo en este momento, es para que en pequeñas frases pues, hagan las cosas bien en su vida para que puedan ser felices ustedes y los demás, pero se queda muy turbio, no muy claro y lo que sea, ¿no? En sus maneras, no porque yo sea un super genio
más cualquiera de los filósofos. Soy un ser que sí tiene, utilizo mi inteligencia para beneficio de todos ustedes. Esa es mi idea, ¿eh? Lo que yo voy a ver en el siguiente episodio, básicamente, es una serie de sugerencias para que sean felices. ¿Por qué? Porque tienen una vida corta, muy chiquitita, que se va rápido, ¿eh? Les agradezco muchísimo el que hayan aguantado toda esta, el tiempo posible, la posibilidad de darles a ustedes un conceptos de filosóficos, sobre todo en una filosofía comparada, con gente, muchos genialidades, no solamente desde Sócrates hasta Nietzsche, sino a todos los que yo les competé. Les agradezco mucho, ¿eh? Y nos vemos en la próxima, en el acuerdo de aportar algo para ustedes. Porque yo también no soy eterno, yo tengo mi tiempo de vida, pero antes de que me muera, voy a dejar algo más que pueda ayudarles para hacerme felices cada uno de ustedes. Y que ustedes, si aprendan algunas cosas que les fue útil a ustedes, dáselo a los demás, a sus hijos, a su pareja, a sus hermanos, qué sé yo, para ayudarlos en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque todos tenemos una vida breve. Como dijo por ahí un filósofo griego por ahí, la vida es muy breve y ve chiquitita. Bueno, les agradezco mucho por todo, ¿eh? Que estén muy bien. Les deseo la felicidad eterna a cada uno de ustedes. Que estén bien.